Bien, bien. ¿Cómo le fue con la tareita, por cierto? Cada semana estoy dejando algunas tareas. ¿Cómo le fue con la semana pasada con la tarea? La tarea era tratar de descifrar, o descifrar no, de esclarecer un poquito hacia dónde quiero llegar, cuál es el sueño de tu vida, a dónde quieres llegar, cuál es tu destino y empezarte a direccionar hacia allá. Recuerda que la frase síntesis es, no es tu intención, sino tu dirección lo que marca tu destino. Entonces les invitaba a actuar en el día a día, en el hoy, o sea, continuamente estar haciendo pequeñas cosas para alcanzar ese destino. Y algunas personas escribieron cosas, bienvenidos, Oscar Daniel desde Río Negro, Aura Jaramillo desde Armenia, Pato y Sasa, bienvenidos, qué rico tenerles por acá. Y algunas personas escribieron que quisieran darle un vuelco total a su vida, que si ellos tuvieran y les dice el ejercicio de que soñaran, algunos dijeron, nos dedicaríamos a viajar a servir a otras personas, eso suena genial. El problema es que muchos de esos sueños solo se quedan en papeles y en la mente, en pensamientos abstractos y no quedan en proyectos de vida reales. Y la invitación es a que lleguemos allá, a que realmente convirtamos eso en una realidad y no solamente en un sueño. Así que sé que esos planes, sé que mucha gente le pregunta a algunas personas cómo les fue con las tareitas y me decían, uy, desafiante, lo pone a uno a soñar, a dónde quiere llegar uno en la vida y a veces uno no sabe cómo llegar, porque a veces es tan grande la cima, es tan grande el anhelo, el sueño que tienen las personas, de dónde, cómo quisiera su vida, qué tipo de vida quisiera vivir, a veces es tan complejo, a veces parece tan distante, tan alto, que las personas enfrentan dos tipos de obstáculos, vamos a llamarle factores. Hay dos factores que he visto en estos más de 15 años que lleva a que las personas no cristalicen sus proyectos de vida, no lleguen a superar y alcanzar esas metas, sueños y visiones que tienen en sus vidas. ¿Tienen sueños? ¿Tienen metas? O incluso en el escrito, en la invitación o la definición del video de hoy, yo les decía, ¿cómo superar grandes metas o problemas? También, ¿tienes algún problema grande que tú dices, esto es muy difícil de superar por lo grande que es, lo complejo que es? Entonces, si tienes metas, si tienes visiones, sueños muy grandes, si eres un soñador, si tienes o tienes serios problemas, te voy a compartir algo muy interesante, algo que puede parecer muy sencillo, incluso los principios que has visto que comparto son muy sencillos, pero son efectivos. A veces queremos ver cosas sobrenaturales, súper grandiosas, para creer y ver que tienen poder. No, 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 hay principios sencillos, concretos, son universales y que si los aplicamos a nuestra vida nos pueden llevar muy lejos. Y hoy te voy a enseñar un principio que he aprendido en las últimas 2 décadas que me han ayudado a crecer mucho y han ayudado a otras personas. Como te decía, la mayoría de las personas que están enfrentando algo muy grande, llámese problema, llámese desafío, llámese sueño, meta, visión, enfrentan dos factores que tal vez son lo que los lleva a que eso no se cristalice. Son de pronto los dos mayores obstáculos, consideraría yo, que las personas tienen que enfrentar a la hora de cristalizar un sueño. Bienvenida Carmen Rodríguez, Mavis, bienvenida Juan David Piedraíta, qué bueno tenerlos por acá. Listo, entonces, los dos factores. El factor intimidante. Una de las cosas que he visto que las personas enfrentan cuando se tratan de proyectar, a cristalizar realmente ese sueño que tienen en su mente, convertirlo en una realidad, es el hecho de que es tan grande, lo ven tan grande, o ven que su proyecto es tan distante, que se intimidan. O sea, llegan y dicen, wow, ¿yo cómo voy a llegar allá? ¿Yo cómo realmente voy a poder vivir de esa manera? ¿Cómo voy a poder tener ese tipo de economía? ¿O cómo voy a convertirme en ese tipo de persona? ¿Cómo voy a tener ese hogar? Eso es solo para unos cuantos. O sea, es tan grande, es tan soñador eso, que sencillamente intimida. Y cuando llego y le pongo el pecho y digo, quiero ir por eso, es tan grande que me da cierto temor y cierto vértigo que se convierte en un intimidante al punto que es tan fuerte, se puede convertir tan fuerte, ese intimidante, ese obstáculo se puede levantar tanto que nos puede asustar y nos puede llevar a dar una media vuelta y a darle la espalda a nuestros sueños y a nuestras metas y a nuestros desafíos, aquello que nos hemos trazado como desafío. Ese es el factor intimidante. El segundo es el factor frustración.
se lanzan a alcanzar algo con mucha gana, con mucha motivación. Eso pasa sobre todo los primeros meses del año por algo grande, que tienen un desafío que se trazaron grande o van a superar un gran problema. Y resulta que cuando llevan una quinta parte del camino que tienen que recorrer, miran atrás, miran lo que les falta, dicen, falta tanto. Y es tan grande esto y veo que poco avanzo, que empiezan a enfrentarse con la frustración. Entonces, intimidación es diferente a frustración. Son dos factores diferentes, pero que ambos impiden que las personas realmente cristalicen sus metas, que alcancen a superar sus sueños o sus problemas. Entonces, intimidación o frustración. Y resulta que esa frustración hace que la persona diga, no soy capaz, yo no soy ese tipo de persona. Cuando termina el año vuelven otra vez con la motivación, voy a volver otra vez. Y otra vez vuelven y declinan, renuncian a su meta, su sueño, su visión, y otra vez una segunda frustración, y tercera frustración, y cada vez esa frustración va creciendo y se hace más fuerte, igual que la intimidación. Entonces son dos obstáculos que si les damos valor, ellos empiezan a tomar mucha fuerza. Ahora, ¿cómo superar esos dos obstáculos? ¿Cómo podemos pasar por encima de esos obstáculos, esas barreras? Que todo aquel que quiera alcanzar un gran sueño, que tenga una visión grande, quiera alcanzarle, quiera llegarla, o que tenga un problema grande, tendrá que enfrentar. Ahora, ¿cómo superarlo? Bueno, para esto necesito hablarles de un principio que he aprendido de una forma muy interesante. Bienvenida tía Estela desde Medellín, qué rico verla por acá, y a los otros que han ido llegando y que se están uniendo. Recuerde, si has estado llegando y no has saludado, danos su saludo desde la ciudad donde nos estés acompañando. Listo. ¿Cómo entonces vencer esos dos obstáculos? Hay un principio que es universal. Creo mucho en los principios universales. Y cuando hablo de un principio universal es que es un principio que es real aquí y en la Conchinchina, o sea, en el otro lado del planeta, desde donde nos encontremos. O sea, es real. Y es atemporal, o sea, es real hoy y es real dentro de 10 años, o fue real hace 500 años y será real dentro de unas cuantas décadas adelante. Hay un principio y es que, y para eso quiero invitarte a algo, quiero que piensen en la obra, en la construcción más grande que hay en tu ciudad. A ver, ¿cuáles son las obras más grandes que hay en su ciudad o las que usted conoce? De pronto no son de su ciudad, y compártemelo por favor, ¿cuál es la obra, la construcción, la obra arquitectónica o la obra humana más grande que usted conoce, de pronto que hay en su ciudad? A ver, en Nueva York, en Canadá, en Barranquilla, no sé. Bueno, en Barranquilla podría ser el Metropolitano, lo conocí, bueno, hace tiempo lo conocía, pero hace poco pasé por ahí, por el frente. Es una cosa grandísima. ¿Saben qué conocí hace poco y me pareció grandísima esa obra? Canal de Panamá. En alguna ocasión también conocí el puente del Golfo de Maracaibo, que era en Venezuela. Es una cosa larguísima, es una cosa impresionante. ¿Qué conocen ustedes? Oscar Castaño, bienvenido, qué bueno tenerte por acá. ¿Qué conocen? ¿Qué otras cosas conozco? El American Airlines Arena de Miami. Es una cosa también hermosa, grandotota. En Caracas conocí un edificio como de 60 pisos, altísimo. ¿Qué conocen ustedes? Los trenes subterráneos, dice Hernando, en Nueva York. Es una obra, o sea, para llegar a hacer eso, uno dice, wow, o sea, ¿cómo hicieron eso? Tal montaban esos aviones gigantescos, de pronto uno dice, wow, ¿cómo hicieron esto? Pues sabe, todas esas cosas grandes que ha hecho el ser humano siempre ha sido una sumatoria de elementos más pequeños. Déjeme explicarle lo que quiero decirle con esto. Una de las obras más grandes civiles aquí en Colombia está en la ciudad de Pereira, es un puente, es un viaducto, se le conoce, es el viaducto César Gaviria Trujillo, porque lo construyó un presidente, un expresidente de acá, también fue presidente de las Naciones Unidas, el pereirano, una ciudad intermedia acá en Colombia, para los que no la conocen. Y hay un puente, ¿cuántos lo conocen? ¿Conocen el viaducto de Pereira? Resulta que cuando la estaban construyendo, yo vivía en Pereira, estamos hablando de los años de Matusalén, no hagan cuentas por favor, pero vivía en Pereira, era un adolescente, y mi casa, la casa donde yo vivía era 2 pisos, y la tercera una terraza era como, está el piso, tú puedes ir, y hay unos muros donde puedes divisar lo que hay al frente. Y yo subía a esa terraza cada mañana muy temprano, antes de que saliera el sol, a mi meditación y a mi oración diaria. Y cuando me levantaba, yo podía divisar desde la terraza de mi casa la construcción de ese viaducto, de esa gran obra, una de las obras más grandes del país, y la estaban construyendo en una ciudad que era mucho más pequeña en esa época,
y toda la gente estaba expectante de cómo iban a hacer una obra tan grande como esa del viaducto. Y bueno, yo iba viendo cómo las columnas, unas columnas gigantescas, se iban levantando progresivamente, muy poco a poco. Yo decía, bueno, me imagino que va a llegar muy alto, más alto de lo que yo imaginaba, pero luego yo decía, pero ¿cómo van a poner la pista? O sea, entre columna y columna, ¿cómo van a poner la pista donde van a pasar los carros? Y eso es algo horizontal. Lo vertical lo van construyendo de a poquito, pero lo vertical no creo que pueda ser de a poquito. Me imagino que en helicópteros gigantescos van a traer la pista y la van a depositar sobre las columnas verticales. Me imaginaba yo, o sea, yo siempre pensaba, ¿cómo va a ser eso? O sea, yo era expectante a cuando llegara ese momento. Y el ascenso de esas columnas gigantescas era casi imperceptible desde donde yo estaba, iba aumentando poco a poco. Y saben, lo más interesante fue que eso nunca apareció. O sea, los helicópteros con las pistas ya, con la cosa grandotota para poner en otra cosa grande, nunca aparecieron. Resulta que cuando terminaron las columnas verticales, empezaron a poner, empecé a ver a la distancia cómo esa línea horizontal, que era por donde iban a pasar los vehículos, se estaba haciendo poquito a poquito, casi un metro, que a cierta distancia de donde yo estaba era casi imperceptible, pero se veía ahí la línea horizontal sumándose y poniéndose más larga, y poco a poco aumentando, hasta que llegaba a la otra columna, hasta que llegó otra columna, y así, una de las obras más grandes del país, pude ser testigo de cómo se construyó de poco en poco, elemento tras elemento o paso tras paso, como quieras llamarlo, pero lo que quiero decirte es que hay un principio, es que todo lo grande que el ser humano puede hacer está construido de pequeños elementos, de pequeños pasos, de pequeños progresos, a veces hasta imperceptibles. Pero piensa en cualquier cosa, piensa en una empresa grande, Google. Alguien que nos acompañó en estos días tuvo la oportunidad de estar una semana entera en Google, allá en California, y me decía de lo grandiosa que es como una especie de ciudadela. Pero ¿sabes cómo empezó Google? Empezó pequeño. ¿Cómo crees que empezó Microsoft? ¿Cómo crees que empezó Amazon? ¿Cómo crees que empezó cualquier proyecto grande del que eres testigo y que conoces? Todo empezó con algo pequeño, no empezó con algo grande. Es lo que dice María Elisa Robledo. Todo lo que hoy vemos como grande, como grandes obras, es la sumatoria de eventos pequeños. Exacto. Ese es el principio como tal. Ahora, ¿saben? Ese principio es muy consciente, es muy real, todos lo sabemos, pero no lo aplicamos a nuestra vida diaria, no lo aplicamos a nuestros proyectos de vida. Entonces, ahora, ¿cómo poder aplicar ese principio? Mira, yo no estuve en la construcción del Metropolitano de Barranquilla, no estuve en la construcción también vi unas autopistas en Houston impresionantes, o el tren de Nueva York, como nos decía Hernando. Cristina, buenas noches. No estuve en esa construcción como estuve en el César Gaviria Trujillo, en el viaducto, pero sé que eso también fue construido. Torre Eiffel, Estatua de la Libertad, lo que quieras, fue construido poco a poco. Fue la unión de pequeños elementos, a veces insignificantes posiblemente, pero la sumatoria de esos elementos fue lo que hizo un proyecto grande, una construcción grande, una empresa grande, un emprendimiento grande, una comunidad grande. Fue la sumatoria de pequeños elementos. Ese es el principio universal, y eso es cierto hace cientos de años atrás. Pirámides de Egipto, los que han ido de pronto a Egipto, hasta allá no he llegado, pero ves esas pirámides, una cosa gigantesca, y es la sumatoria de rocas más pequeñas. O sea, lo que quieras, lo que te imaginas, hacia atrás o hacia adelante, lo que te imagines, está construido de lo pequeño a lo grande. Listo, ahora, ¿cómo aplicamos eso entonces a nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos aplicar eso a la superación de nuestras metas, al alcanzar nuestras visiones, nuestros sueños, nuestros anhelos, o superar nuestros problemas? Permítame darle 4 pasos. 4 pasos que creo que me han ayudado a mí. Incluso estos 4 pasos he tratado de convertirlos en un hábito en mi vida. Con mi esposa en las últimas semanas, siempre que pensamos en hacer algo, soñamos en algo, ella ya sabe que yo empiezo por lo pequeño, que eso se convirtió en un hábito en mi vida, en un estilo de vida. Entonces ella siempre dice, yo sé que tú siempre empiezas desde lo pequeño, porque es que incluso en estos años, en estos últimos años, los emprendimientos que quieren empezar por lo grande, la mayoría fracasan. Porque es como lanzarte a alcanzar el Himalaya de tiro largo y sin parar. No, eso no funciona así. Tienes que ir por etapas, tienes que ir poco a poco. Entonces, el primer paso sería crea. El primer paso es crea. Crea que es posible. Usted tiene que creerlo.
La mayoría de las personas no se lanzan en pos de el sueño de sus vidas porque no creen que sea posible. Pues quiero decirte que lo mismo le decían a los que soñaron que podían existir aviones y que el hombre podía volar, a los hermanos estos, no me acuerdo el apellido de ellos. Ellos soñaron eso y se burlaron en la cara. Thomas Alva Edison soñó que había luz eléctrica en cada hogar y se burlaron de ellos, pero esas personas creyeron en eso. Henry Ford soñaba el día que cada norteamericano tuviera un carro particular y se le rieron en la cara, pero ellos decidieron creer. Cuando Bill Gates dijo que soñaba el día que cada persona pudiera tener un computador en su casa, y en esa época los computadores ocupaban una sala entera, un apartamento de estos de hoy en día, la gente se le rió en la cara, pero ellos decidieron creer en su visión, creer en su meta, creer que podía ser realidad. Pregunta, ¿crees en ese sueño? ¿Crees que pudieras llegar a convertirse en esa persona que anhelas? ¿Crees que tu hogar puede convertirse en ese hogar que anhelas? ¿Crees que tus finanzas pueden ser las finanzas que siempre has querido tener? Tienes que creer que es posible. Si no lo crees, te vas a rendir muy fácil. Y cualquier persona que se te ría en la cara va a hacer que te des la vuelta. Lo primero es que tienes que creer en que eso es posible. Lo segundo es que tienes que fraccionarlo. Aquí está el punto clave y neurálgico de esta recomendación, de esta reflexión en la noche de hoy. Es ese gran proyecto, eso grandotote que quieres llegar a conquistar. Tienes que dejarlo ver tan grande y tienes que empezarlo a descomprimir. Use la palabra que quiera en este paso. Fraccionar, divídalo, desglóselo. Use la palabra que quiera, pero lo que quiero con este segundo paso es convierta esa gran visión o ese gran desafío en algo más pequeño, en la sumatoria de pequeños pasos, pequeñas porciones. Hay un gran desafío, convierta ese gran desafío en pequeños desafíos. Hay una gran visión, convierta esa gran visión en la sumatoria de pequeñas visiones. Ese es el segundo paso y tal vez el más clave acá en la reflexión de esta noche. Convierta entonces algo grande, descomprímalo en pasos pequeños. Lo tercero, enfóquese en superar solo una de esas pequeñas porciones a la vez. Deje de estar diciendo, voy a conquistar el Himalaya y voy a llegar allá arriba. No, espere. El Himalaya tiene unas estaciones donde incluso los alpinistas van un año y solamente se trazan la meta de llegar a la primera etapa y el siguiente año a la segunda etapa. El Himalaya no lo puedes conquistar de una. Es algo poco a poco. Entonces lo mismo, no creas que ese sueño que siempre has querido desde adolescente o joven y de pronto lo has archivado porque crees que es imposible. Sí es posible, pero el problema es que no puedes creer que lo puedes conquistar en un mes, 2 meses, es de tiempo. Tenemos que ser más pacientes y valorar más los procesos de largo plazo. Entonces, el tercer paso es enfóquese en superar uno a la vez. Después de que lo fraccionó, diga, bueno, ¿cuál es la primera etapa? ¿Cuál es el primer paso que debo dar? Entonces, este año, o depende del tamaño de tu sueño, este mes o estos 2 años, me voy a enfocar en alcanzar esto. Esta va a ser mi meta. Y aunque suene un poco raro, te vas a olvidar un poquito de la cima. De vez en cuando la vas a recordar para que te traiga motivación. Pero te vas a enfocar en la primera etapa, en esa, si es una gran visión, entonces una pequeña visión, en esa primera visión o sueño o meta que tienes por delante, luego la segunda, y ahí está la cuarta, y es persevera hasta que llegue a donde quieres llegar. El tercero es enfóquese en superar solo una de esas pequeñas porciones en las que lo dividió del segundo paso, una a la vez, o sea, primero, luego primera etapa, luego segunda etapa y así sucesivamente. Y persevere hasta llegar donde quiere. ¿Qué es lo que pasa? Algunas personas empiezan bien, pero cuando llevan 3 etapas, llegan y sencillamente se renuncian. Y entonces obviamente invirtió tiempo, invirtió recursos, invirtió una cantidad de cosas, pero a la mitad del proceso, a una parte del proceso, renuncian. Es más, puedes llegar a renunciar faltándote muy poco, pero si renuncias antes de cristalizarlo, pues nunca lo vas a hacer realidad. Entonces por eso el cuarto paso, la cuarta recomendación es persevere. Permítame, se lo repaso. Crea que es posible, fracciónelo, divídalo, desglóselo, la palabra que quiera, pero conviértalo en desafíos más pequeños. Y enfoques en superar solo una de esas porciones a la vez. Y persevere hasta llegar a donde quiere. Permítame ilustrárselo con ejemplos reales, pero si hasta acá le ha gustado, le parece que es interesante, le parece que es verdad, que tiene sentido y que podría ayudarle no solo a usted, sino a otra persona, por favor, compártalo. Aproveche ese momentico y compártalo. Invite a algún amigo por ahí para que vea esa reflexión.
y voy terminando con una ilustración real de cómo funciona esto en la vida práctica. Le voy a poner dos ejemplos. Uno es de un amigo que está acá, es un amigo que estoy mentoreando. Este amigo que cuando digo que estoy mentoreando es porque es una de las cosas que hago. Ofrezco ese servicio de mentoreo de acompañamiento con una sesión semanal durante el mes, serían 4 sesiones. Nos vemos 1 hora cada semana para revisar cómo van sus proyectos de vida, para ver cómo se encuentran y cómo va su crecimiento personal. Con una de las personas que estoy haciendo esto, que está acá presente, no voy a decir el nombre, pero cuando le empecé a preguntar, bueno, ¿hacia dónde quieres? ¿Cómo te imaginas tu vida? Eso fue hace unos meses que empezamos el proceso de mentoreo. Él me decía, sueño esto y esto y esto y esto. Pero él estuvo muy claro que este año tenía que centrarse solo en una primera etapa. Su primera etapa fue salirse de deudas. Caso concreto, salirse de deudas. Tiene un alto nivel de deudas y él dice, con esas deudas esto me desgasta emocionalmente, me genera mucho conflicto, entonces creo que la primera etapa sería eso, listo. Entonces este año nos vamos a enfocar en cancelar y saldar las deudas, y ese es el primero. Este año no se trata de hablar de otra cantidad de cosas que él sueña tener en su vida, en su proyecto de vida, no, porque la primera etapa es salirse de deudas. Entonces este año su enfoque es salirse de deudas. Eso es solo un ejemplo. Por cierto, si a alguien le interesa el proceso de mentoreo, escríbame por interno o póngame algún mensajito o algo así y le comento de qué se trata esto del mentoreo. Lo menciono porque este es uno de esos casos de proceso de acompañamiento y de mentoreo. Alex Galván nos saluda desde Barranquilla, bienvenido. Jorge Iván Gómez, qué rico tenerte por acá. Producto mínimo viable, son otros nombres de este mismo proceso. Julián Andrés López desde Estados Unidos, no me acuerdo de la ciudad donde estás, Juli, pero bienvenido. Salita nos habla de la Catedral de Sal, que es una obra también de las grandes acá en Colombia. Déjenme ilustrarlo de una forma y ponerme como ejemplo. En algunos casos me pongo como ejemplo negativo. En la primera charla, por ejemplo, les compartí desde mis propios errores. En esta le comparto de algo que creo que estoy haciendo bien y que estoy tratando de aplicar esto a mi vida. Ya llevo algún tiempo, algunos años aplicando este principio, pero bueno. El año antepasado, como en el 2017, en el 2015, me leí más o menos 6 libros en el año. Y en ese año sentí que, bueno, que ya estaba superando esa frustración que tenía desde adolescente. Mi mamá desde niño me regalaba libros y no me gustaba la lectura, era malo para leer, era de los que empezaba un libro y no lo terminaba. ¿Le ha pasado a usted que empieza un libro y no lo termina? Bueno, a mí me pasaba también, pero el año antepasado alcancé a leer más o menos unos 6 libros y yo dije, ok, ahí vamos ya asumiendo el hábito. Me voy a trazar una meta. Me puse la meta de que en el 2016 me iba a leer un libro por mes. Es que alguna vez, escuchando a uno de los mentores que tengo virtualmente, una de las personas que más he aprendido, dijo que él leía un libro por semana. Y yo decía, ¿qué? ¿Un libro por semana? Eso es impresionante. ¿Quién tiene la capacidad y el hábito y la fuerza para leer un libro semanal? Si difícilmente a veces leemos un libro en el año. En Colombia el promedio es mínimo en comparación de otros países. Por ejemplo, en Europa el promedio es mucho más alto. Pero aquí, por ejemplo, en Colombia el promedio es de 1. Y escuché a esa persona que dijo que se leía un libro semanal y yo decía, ¡wow! O sea, es imposible, yo no creo que pueda llegar. Claro, no conocía esos principios, entonces cuando pensaba en eso me frustraba o me intimidaba. Bueno, me intimidaba porque decía, es demasiado grande. Y me frustraba cuando trataba de empezar cada año. Este año sí voy a leer, le voy a leer. Y terminaba con 3 medios libros leídos, y digo medios porque no los terminaba. El año pasado, entonces la meta era leer un libro semanal. No era tan alta como un libro semanal, sino mensual, perdón, la meta era mensual. Entonces yo dije, bueno, 12 libros ya leí 6, creo que el próximo paso es ponerme la meta de 12 libros al año, o sea, un libro mensual. Y saben, me leí como 13 o 14. No fue tan grande, tan frustrante ni tan intimidante como la de una semanal, pero al ser más pequeña, eso me ayudó a enfrentarlo sin esa frustración y sin esa intimidación. Y logré, no solamente lo logré, lo superé, leí más de 12 libros semanales. Y eso lo cuento con alegría y no con orgullo, sino porque llevaba años queriendo lograr eso. Y adivinen qué meta me puse para este año. Me puse la meta de leerme 2 libros por mes. O sea, quiero terminar el año mínimo con 24 libros. Escuchen, ya habían conquistado 12. Pasar de 12 a 24,
No es tan difícil como haber empezado de cero y decir, me voy a leer este año 24 libros. No, pero ahora lo veo posible. Empecé a mitad de enero porque a principios estaba viajando y en otros lugares, pero empecé a mitad de enero, ya estamos terminando febrero, ya llevo 3 libros leídos, o sea que voy en el ritmo que debo de ir. Estoy contento con eso y le comparto esa alegría. Y saben, ya no veo tan difícil leer un libro semanal. Wow, usted no sabe todo lo que uno aprende y todo lo que uno crece leyendo. Si usted quiere influenciar a otras personas, usted tiene que leer. Maxwell Llegué dice que todo el que quiera liderar tiene que leer diariamente, continuamente. Y el día que deja de leer, deja de liderar. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar este proceso sencillo que le estoy compartiendo? Los beneficios son sencillos. La meta que tiene enfrente no será tan grande y por tanto no será tan intimidante. Va a ser mucho más alcanzable. Entonces no vas a tener que luchar contra la intimidación. Y lo segundo es que cuando empieces a alcanzar esas pequeñas porciones o esas pequeñas metas, la gratificación que eso te va a dar de haber alcanzado esa pequeña meta te dará fuerza y motivación para alcanzar la siguiente etapa, el siguiente paso, la siguiente meta. Y entonces si la conquistas, eso te va a dar más motivación. Y eso te va a ayudar a superar el obstáculo de la frustración. Yo lo he visto en mi propia vida. Entonces estoy poniendo un ejemplo concreto, sencillo, la lectura. Tú podrías poner otro, de pronto usted ya lo viene aplicando, pero de pronto algunos de ustedes están luchando por una cantidad de sueños y han tenido que luchar con la frustración y la intimidación. Déjeme terminar con la síntesis de esta reflexión y es, debemos aprender a pensar en grande y actuar en pequeño. Mañana la comparto en las frases que comparto diariamente, pero escúchela de nuevo. Debemos aprender a pensar en grande, pero actuar en pequeño. Si aprendemos eso, de seguro nos va a ir mejor de pronto con nuestros desafíos y problemas. Problemas. Casi no hablé de problemas. ¿Sabe por qué casi no hablé de problemas? Porque aplican los mismos pasos, los mismos principios. Porque realmente un problema es ¿qué? Los problemas son para superarlos. O sea que la invitación es que si el caso suyo no es un sueño, no es una visión, sino un problema, convierta ese problema en un desafío, en una meta. ¿Cuál es su problema? X problema, entonces ¿cuál es su meta? Superar ese problema, convertir ese problema en algo ya del pasado, porque los problemas existen solo para ser superados, ni más ni menos. Yo incluso casi ni hablo de problemas, porque sencillamente son desafíos, son retos que tenemos que asumir. ¿Cuál es tu problema? ¿Una adicción, por ejemplo? Bueno, trata de desglosarlo y empezar a menguar. No dices, voy a dejar este hábito ya por completo, no, velo dejando poco a poco. Algunas personas que he mentoreado con problemas de adicciones, les digo, bueno, este mes no vamos a cortar eso de raíz, va a ser poco a poco. Y la gente dice, ¿cómo así? Entonces me estás diciendo que caiga en mi error y en mi vicio otra vez. Sí, pero menos veces. Y la gente se sorprende y dice, ¿cómo así? Sí, porque así funciona. El problema es que la gente dice, ahora sí, ya nunca más. Y nunca lo superan, porque tienen que batallar con la frustración y la intimidación. Listo, eso es todo por ahora. Preguntas. La última porción es, bueno, preguntas, comentarios. ¿Qué piensan de este principio? ¿Cómo les parece? ¿Alguna pregunta que tenga que ver con esto? ¿Que tenga que ver con lo que acabamos de hablar? ¿Alguna inquietud, comentario?